Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar a platicar sobre los conceptos relacionados con la rapidez de reacción, identificar las unidades, identificar también los conceptos básicos sobre el consumo, la formación y para ello pues vamos a revisar ciertos de los conceptos que son más relevantes dentro de la asignatura y pues para ello les mandé un video que hice justo cuando comenzó todo esto del confinamiento. ¿Lo miraron? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué les parece? Bien, ¿se entendía? Sí. Sí, ok, vale. Bueno, pues vamos a platicar primero sobre la rapidez de la reacción, ¿ok? Este concepto es el que más vamos a ocupar dentro de nuestro curso de cinética química, que si ustedes se acuerdan dentro de las ramas que vieron de la fisicoquímica cuando comenzaron su primer curso, que fue el de termodinámica, allá les debieron de haber platicado que la cinética química es una de las 4 ramas principales de la fisicoquímica, junto con la termodinámica clásica. Particularmente hablando, la cinética química tiene una diferencia con la termodinámica. La termodinámica nos permite predecir si el proceso de estudio, las reacciones o el cambio de estado que estamos analizando va a ser espontáneo o no en las condiciones en las que se está analizando. Sin embargo, la termodinámica solo considera los estados inicial y final del cambio del proceso. No toman nunca en consideración el tiempo en el que se va a llevar a cabo ese proceso. Es decir, la termodinámica puede decir que una reacción es espontánea, pero no nos va a decir en cuánto tiempo va a ocurrir. Por el otro lado, digamos, de la moneda, es la cinética química. Esta rama de la fisicoquímica lo que se encarga es del estudio del cambio de la concentración de todas las especies que participan en las reacciones, pero en este caso como función del tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos que analizar una reacción, hay que tomar en consideración ambos aspectos. Desde este punto de vista que el tiempo es una de las variables importantes a considerar en la cinética química, de ahí surge el concepto de rapidez de reacción. ¿Ok? La rapidez de reacción pues tiene que ver con, digamos, el tiempo que le lleva a un reactante en consumirse o a un producto en formarse. ¿Ok? ¿Sí habían oído este concepto de rapidez de reacción antes de la clase? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Sí. Y aquí vale la pena mencionar algo, ¿no? Los profesores de física luego nos regañan porque ocupamos en vez de rapidez a veces velocidad. Es común que en algunos textos manejen la palabra velocidad de reacción, pero bueno, yo prefiero la palabra rapidez porque esta realmente engloba una magnitud, mientras que la velocidad, ¿de qué tipo es esa cantidad? Es un vector. Es un vector. Entonces, cuando nos escuchan, pues realmente se enfadan por esa razón. Entonces, yo les pido que ocupemos la palabra rapidez de reacción en vez de utilizar velocidad, ¿no? Eh, por esa razón, ¿no? Bueno, la rapidez es uno de los, digamos, los conceptos que pues más comúnmente se ocupan para describir con cuál es el tiempo que le toma a un reactivo o a un producto, ya sea descomponerse o formar. Y para eso luego ocupamos términos como que hay reacciones rápidas o reacciones lentas. Y desde ese punto de vista a veces es difícil hablar, ¿no? ¿Qué es rápido y qué es lento? ¿Ustedes qué consideran que es rápido y qué es lento? Es que, profe, es relativo, ¿no? Es relativo exactamente. Estamos un punto de referencia. Exactamente. Entonces, ¿entienden por qué cuando ustedes en el laboratorio de pronto concluyen que algo, por ejemplo, que una reacción es más, es rápida, ¿no? O que otra reacción es lenta? Siempre hace falta un contexto, comparar contra qué y sobre todo tener una cantidad que pueda afirmar ese concepto, ¿ok? Sí tenemos, sí más o menos tenemos claro eso, Sí. ¿sí? Sí, profe. Ok, bueno.
La manera en la que nosotros vamos a determinar la rapidez de reacción, que digamos, lo vamos a calcular como un valor numérico y como dijimos, es una cantidad pues que nosotros podemos medir y determinar. De entrada, la rapidez de reacción es una cantidad que siempre va a ser positiva. ¿Ok? Nosotros nunca vamos a hablar de rapideces de reacción que sean negativas e incluso para aquellas especies donde su concentración disminuye. ¿Ok? Para esto, lo que he puesto aquí del lado, ¿sí ves mi puntero? Sí. ¿Ok? Del lado izquierdo he puesto una gráfica que es de concentración contra tiempo. Cuando nosotros leemos las gráficas, acuérdense, primero hay que poner siempre la variable del eje Y y luego la variable del eje X. Entonces, esta es una gráfica de concentración contra tiempo para una reacción en donde nosotros tenemos una especie A que se descompone en dos reacciones, en dos especies, una especie B y una especie C. Eso quiere decir que tenemos un reactante y tenemos dos productos. ¿Ok? Yo normalmente le llamo reactante a las especies que se consumen y productos a las especies que se forman. En algunos libros, en vez de reactante, le llaman reactivos, pero es más común que yo ocupe la palabra reactante. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Profesor, acá tengo una duda. Justo en este gráfico y para esta reacción, ¿no sería más que A y B más B dan C? Eh, ¿O es que A se está disociando? no, mira, A está acá arriba, ¿ya miraste? Perdón. Sí, ya lo entendí. ¿Sí? A tiene Sí. una concentración a un tiempo inicial, mientras que B y C, fíjate, a tiempo cero, ¿cuál es el valor que tiene? No tienen, sí, A se disocia. Exactamente. Ok. Diría a sus maestros de química general, ¿no? Esta es una reacción de descomposición, ¿no? Sí. Y la reacción opuesta, ¿cómo se llama? Síntesis. Adición. De síntesis, exacto. Síntesis es el nombre que ocupan más generalmente para decir, ¿no? Cuando dos especies se unen para formar una, ¿no? Bueno, entonces en estas gráficas de concentración contra tiempo, lo que nosotros normalmente vamos a tener para la cinética química es algo que se denota como perfiles de concentración. ¿Ok? Cuando yo oiga perfil de concentración, lo que tengo que tener en la cabeza es una gráfica que va a tener una evolución de la concentración de todas las especies que participan en una reacción química. Todas, no importa cuál sea su rol, si su rol es de reactante o de producto, no importa. Su perfil de concentraciones puede ser graficado en este gráfico de concentración contra tiempo. Pero evidentemente, dado que se comportan de manera opuesta, pues tienen que tener perfiles de concentración opuestos, ¿no? Los reactantes, por su parte, son especies que se consumen como función del tiempo, porque es la especie que nosotros queremos convertir. Entonces, es común que el perfil de un reactante es la línea roja, es el perfil de concentración del reactante. Si ustedes lo ven, va disminuyendo conforme el tiempo va avanzando. Es decir, entre más tiempo dejamos que esta especie reaccione, pues su concentración disminuye y nosotros podemos ver que la forma que tiene este decaimiento, pues es un decaimiento exponencial. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí. Sí, ¿Sí? profe. Ok. En contraste, los productos tienden a aumentar su concentración como función del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que las especies B y C comienzan con cero, como acordamos aquí, a tiempo igual con cero. Ay, perdón, a tiempo igual con cero, su concentración es cero. Esa es una característica importante de los productos. Y como va pasando el tiempo, su concentración va aumentando. Entonces, los perfiles de concentración para los productos se ven como exponenciales crecientes, que sería como este y como el de arriba, ¿no? Entonces, el verde sería para la especie B y el azul sería para la especie C. Así, mirando esta gráfica, ¿cuál de las dos especies se forma con mayor rapidez? ¿Ustedes qué opinan? ¿La verde? La verde se forma con mayor rapidez. ¿Están de acuerdo todos? ¿Eso? Es la azul. La azul, fíjense, ya tenemos ahora otra opción. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál se forma en mayor proporción? La naranja, ¿no? Es la La verde. naranja, ¿no? Pues ya tenemos ahora los tres colores. A ver, pónganse de acuerdo. La verde.
bueno, no necesita energía. La verde, ¿no? La Negativa. verde. Ok. La verde, fíjense cómo vamos a ver aquí el puntero, van creciendo y aquí van paralelo, digamos, similares a tiempos muy cortos, pero cuando el tiempo ya comienza a ser importante, la línea verde comienza a aumentar en mayor proporción que la línea azul. Dado que nosotros estamos graficando en el eje Y la concentración, quiere decir que entre más alto sea este perfil o esta línea, quiere decir que su presencia en la fase que se está analizando es mayor. En este caso, la verde, que es la especie B, es la que tiene la mayor presencia con respecto a la especie C. ¿Sí queda claro ahora? Cuando ya lo miramos con respecto al eje Y. Sí. ¿Sí? Ok. Y pues la azul sí se forma, pero se forma en menor proporción. Ahora, fíjense cómo es bien importante ver el contraste entre los dos perfiles. A comienza en una concentración inicial que llamamos CA0 y disminuye con respecto al tiempo, mientras que los productos aumentan. Llega un punto en el que la concentración, sin importar si es de reactantes o productos, alcanza una cantidad constante. Si ustedes se dan cuenta, más o menos aquí por donde yo estoy moviendo el puntero, ¿sí lo ven? Aquí. ¿Sí ven esta zona? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Eso ustedes cómo lo llamaban en sus cursos anteriores de fisicoquímica? ¿Cómo lo llamaban? Esta zona. Equilibrio químico. Equilibrio. Ok, entonces en esta zona lo voy a marcar como, bueno, se voy a señalar al perfil rojo, pero me voy a referir a cualquier zona constante que esté ahí. Aquí nosotros hemos alcanzado el equilibrio químico. ¿Y a qué se refiere el equilibrio? ¿Qué ustedes entienden por equilibrio? Que ya las especies no varían en función del tiempo. ¿Las especies? ¿Qué diríamos más específico? Bueno, las La concentraciones de concentración. las especies. Exacto, la concentración de las especies ya no varía como función del tiempo. ¿Ok? Una vez que alcanzamos el equilibrio químico, ya no podemos tener ningún cambio porque la concentración, digamos, la rapidez con la que se forman los productos es igual a la rapidez con la que estos se descomponen hacia el reactante. Entonces alcanzan una zona de equilibrio. Entonces, esta zona de equilibrio no quiere decir que la reacción ya se detuvo. ¿Están de acuerdo en eso? Eso lo vieron en el equilibrio, ¿no? En su clase de equilibrio. Esta zona no significa que sea estática, ¿no? Es una zona en donde sí la concentración ya es constante, pero lo que dice es que la rapidez con la que A se descompone para formar B y C es igual a la rapidez con la que B más C podrían formar A. Han alcanzado el equilibrio químico. Pero no quiere decir que estamos en una zona estática donde ya no ocurre nada, porque eso sería confundirlo, ¿no? Porque entonces ya no habría reacción química. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, profe, de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso, con creer que en esta zona ya no está ocurriendo nada. Al contrario, más bien, allí sí hay una expresión de rapidez directa y una expresión de rapidez de los productos hacia el reactivo, que se equilibra, se iguala. Ok, entonces, la cinética química, ¿hasta dónde a mí me permite trabajar? Bueno, la cinética química, su área de trabajo es cuando ocurre una evolución, es decir, un cambio con respecto a la concentración. Una vez que nosotros entramos en esta zona de equilibrio, las ecuaciones de la cinética química ya no pueden ocuparse. Porque, pues, ¿cuál es el fundamento de la cinética química? Que tiene que haber un cambio con respecto del tiempo. Y si en el equilibrio químico la concentración tanto de reactantes como de productos permanece constante, quiere decir que en esa zona yo ya no puedo utilizar las ecuaciones cinéticas. De hecho, si ustedes se acuerdan en su laboratorio de equilibrio y cinética, cuando ustedes hicieron la práctica de la iodación de la acetona, obtuvieron el perfil de concentración para el yodo. El yodo, ¿qué perfil tenía? ¿El de la línea roja o el de la línea verde, supongamos? ¿Cuál de ellos dos tenía el yodo? ¿El verde? El verde, era un producto del yodo. No, era del rojo. Era del rojo. ¿Ok? Entonces el yodo era uno de los dos reactantes. Si la reacción era la yodación de la acetona,
pues los reactantes eran la acetona y el yodo. Entonces, en ese caso, nosotros por espectrofotometría, que es la técnica que ocupamos, solo podíamos ver el avance del yodo. Eso no significa que la acetona no se estuviera consumiendo, pero como la acetona es un componente traslúcido, pues no podíamos determinar su concentración, porque la espectrofotometría es una técnica que determina cambios en la coloración de una disolución. Entonces, básicamente con ese cambio en la disolución, que pasaba de amarillo a transparente, estábamos mirando el cambio de la concentración del yodo. Y como el yodo es un reactante, pues debería de estar disminuyendo. Ustedes vayan a esa práctica y miren cómo los perfiles de concentración que obtuvieron, pues son de este tipo, decrecientes y de forma exponencial. Llegó un momento en el que llegamos a esta zona de equilibrio y en ese momento, cuando llegamos al equilibrio, ustedes detuvieron el experimento. Y detuvieron el experimento porque ya no hubo variación en la concentración con respecto del tiempo, porque pues alcanzamos el equilibrio químico. ¿Ok? Pero más adelante, cuando ustedes ocuparon los modelos cinéticos, ustedes debieron de haber quitado los datos que permanecían constantes. De hecho, si ustedes en esa práctica no los quitaron, no pasa nada. Los invito a que vuelvan a tomar esos números y recalculen los valores que se pedían para las constantes y dense cuenta cómo cambian los valores. ¿Qué quiero decir con esto? Las ecuaciones de cinética química que nosotros vamos a ocupar solo pueden tomar lugar en la zona en donde hay una evolución. Por ejemplo, para la especie verde sería como todo este momento y llegamos hasta aquí, ¿no? Supongamos como por aquí. Para la especie verde también, pues tendríamos como esta zona. Si yo para estas especies yo tratara de ajustar todo este demás lapso que ya permanece constante, pues yo tengo un problema de ajuste. Y de hecho, si ustedes notan en sus resultados experimentales de allá, a lo mejor sus R's cuadradas no son tan cercanas a la unidad. Los invito a que si ustedes no quitaron los datos que eran constantes, los quiten ahora y se den cuenta cómo su R cuadrada va a subir. ¿Por qué? Porque ahora van a tener un mejor ajuste lineal. ¿Qué estaban haciendo en esa práctica si no quitaron esos datos? Estaban juntando la zona cinética, que es la zona de evolución, también la estaban juntando con la zona del equilibrio químico. Experimentalmente hablando, eso no lo deben de hacer. ¿Ok? Pero tal vez en este momento ya lo entendemos un poco mejor. Son dos momentos diferentes de la reacción. Al inicio hay un cambio en la concentración, que es donde la cinética trabaja, estaríamos hablando por aquí. Y acá donde ya está el equilibrio químico, yo no puedo ajustar una ecuación cinética que depende del tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, perfecto. Ahora, vamos a platicar cómo entonces calcular la rapidez. Bueno, la rapidez puede ser calculada para todas las especies que están en una reacción, química, y por definición, la rapidez se define como el cambio en el número de mol, que esta N mayúscula aquí dice el número de mol, el cambio del número de mol con respecto del tiempo, dividido entre 1 entre el volumen. Si el volumen es constante de nuestro sistema de reacción, podemos dividir el número de mol entre el volumen y eso nos da la concentración. De tal suerte que la rapidez es la tasa de cambio de la concentración de cualquier especie con respecto del tiempo. Fíjense cómo ahí, cuando digo concentración, yo no estoy discriminando entre si sea un reactante o sea un producto. Puede ser cualquier especie. ¿Ok? Ahora, si nosotros escribimos esto de manera general, pues quedaría así, y de manera particular para cada especie es lo que yo tengo acá en el cuadro en verde. Fíjense cómo he escrito aquí que el cambio en la concentración, aquí está, cambio en la concentración de A con respecto del tiempo, aquí está para el reactante, cambio en la concentración de B con respecto del tiempo y cambio en la concentración de C con respecto del tiempo. Fíjense cómo esa forma es exactamente la misma que viene de la forma general. Sin embargo, como ahorita platicamos, reactantes y productos tienen un comportamiento opuesto. Es decir, yo no podría escribir la rapidez exactamente en los mismos términos, puesto que tienen dos posturas opuestas. ¿Ok? La manera en la que nosotros vamos a ajustar que la rapidez sea igual, pues vamos a meter un signo ahí. ¿Ok? ¿Cómo es el cambio en la concentración del reactante? Si yo voy haciendo deltas a lo largo de esta concentración, ¿cómo me quedarían estos cambios en la concentración? ¿Positivos o negativos? Negativos. Negativos. ¿Y los cambios en la concentración para los productos? Positivos. Positivos. Ahora, ¿están de acuerdo que por la estequiometría, si A, B y C, vamos a suponer que A, B y C tuvieran el valor de 1, que sería el caso más simple, por cada mol
que A se consume, ¿cuántas se deberían de formar de B y de C? Una. Una. ¿Están de acuerdo que deberían de mirarse como espejo? ¿No? Eso quiere decir que en algún punto, pues lo que se consume de A, pues tiene que ser exactamente lo que se forma de B, ¿no? Ese sería el mejor de los casos. Entonces, por eso me voy a atrever a hacer la siguiente igualdad. Dado que lo que se consume de A es igual a lo que se forma de B y de C, pues entonces yo puedo igualar la rapidez para A, va a ser igual que la rapidez de formación de B. Aquí sería rapidez de consumo de A, perdón, va a ser igual a la rapidez de formación de B y a su vez igual a la formación, a la rapidez de formación de C. ¿Ok? Me tomo esta igualdad porque por estequiometría yo puedo decir eso, ¿no? Que si A se descompone, pues voy a formar la cantidad estequiométrica correspondiente de B y de C. Por eso es que hago esta igualdad. Ahora, para que verdaderamente sea una igualdad, dado que unos son positivos y otros son negativos, pues necesito incluir este signo negativo. ¿Ok? Pero el signo negativo únicamente va a ir acompañando a los reactantes. Ese signo negativo no va a ser necesario en los productos porque por sí mismo el cambio en la concentración de productos ya es positivo. Pero si yo quiero que esto sea una igualdad, están de acuerdo que esta tasa de cambio va a ser negativa y cuando la multiplico por este menos, ahora sí se va a hacer positiva y puedo hacer una igualdad. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Perfecto. Entonces, dado que A, B y C, pues no en todas las reacciones van a tomar el valor de 1 porque ese sería un caso muy simple, y la verdad que las reacciones químicas tienen naturalezas diferentes, es muy común pues que A, B y C pues tengan valores diferentes, incluso fraccionarios en algunos casos. Entonces, para poder normalizar los valores de la rapidez de reacción y ajustarlos a la estequiometría correspondiente de la reacción, es necesario dividir entre el coeficiente estequiométrico correspondiente de la especie que se está analizando. Por ejemplo, para A, aquí se divide 1 entre A, que es el coeficiente estequiométrico de la reacción, y ustedes lo notan acá. Para B se hace exactamente lo mismo, 1 entre B, dado que B es su coeficiente estequiométrico, y para C se divide igual también entre C, dado que es el coeficiente estequiométrico correspondiente. De tal suerte que la expresión de rapidez, ya para una reacción química, donde sabemos la estequiometría y donde sabemos cuál es el rol que sufre cada una de esas especies, si es reactante o es producto, pues tiene que tener un signo primero, tiene que estar normalizado por el coeficiente estequiométrico correspondiente y además tiene que estar en tasa de cambio de la concentración con respecto del tiempo. Fíjense cómo las tres tienen esa forma y básicamente lo único que es diferente entre ellos pues es el signo que siempre vamos a anteponer negativo para los reactantes, únicamente. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok, Sí. perfecto. Bueno, ahora, ¿qué cosa tengo que yo ser muy claro con ustedes? Es que la rapidez de reacción siempre va a ser una cantidad positiva. ¿Ok? Entonces, R siempre, no importa de qué reacción estemos hablando, no importa de qué especie estemos hablando, siempre debe de ser positiva. Aquí lo voy a poner, siempre es positiva. ¿Ok? Entonces, porque es muy común luego que me digan, bueno, es que para un reactante la rapidez es negativa. No, no, espérame, pero definición que está acá. Lo que es negativo es la tasa del cambio, la concentración contra el tiempo, pero tú tienes que anteponer el signo negativo. De tal suerte que yo no necesito saber, digamos, de qué especie me están hablando, porque el resultado de R siempre tiene que ser positivo. E incluso, no importa a qué especie nosotros le hagamos seguimiento durante el experimento, ese valor de rapidez va a ser equivalente si yo lo calculase para el reactante o yo lo calculase para el producto. De hecho, en la práctica de la iodación de la acetona, como ahorita lo platiqué, a la única especie de esa reacción química que se le dio seguimiento fue al yodo. Y el yodo es uno de los dos reactantes que había en ese caso y además teníamos un producto. ¿Ok? Entonces había 3 especies, pero en aquel momento ustedes nunca midieron la concentración ni de la acetona ni del producto. Y sin embargo, ustedes hicieron un estudio cinético. ¿Qué quiero decir con eso? Que basta con que se le dé seguimiento a una de las especies químicas que participen, a una, no importa si es reactante o es producto. Yo con que le dé seguimiento a una, por ejemplo, si yo le diera seguimiento a B, con yo puedo calcular la rapidez y el valor de rapidez que yo calcule sería equivalente a si yo lo hubiese calculado con A o con C.
Ustedes en esa práctica pues tenían 2 reactantes, entonces pues calcularon con un reactante y ese valor nosotros lo ocupamos para poder describir el fenómeno cinético que teníamos como objetivo de estudio. Entonces, sí se dan cuenta la versatilidad y la facilidad que nos da esta igualdad que yo he puesto aquí en la ecuación número 1, de que pues si yo describo cuál es el cambio de una de las especies, basta, y no importa si es reactante o producto. Si lo miran o no lo miran. Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. ¿Por qué comento esto? Porque es muy común que en las aplicaciones industriales y en los laboratorios pues no necesariamente podamos dar seguimiento a todas las especies. Como les platiqué, a la acetona no le pudimos dar seguimiento en esa práctica número 8 porque es un compuesto que no tenía color. Y la espectrofotometría, que es la técnica que se decidió ocupar para el análisis de esa práctica, pues no puede identificar cambios en la concentración de especies que no tengan color. Entonces, por eso solo se le dio seguimiento a uno de los reactantes y no a todas las especies que estaban ahí participando. ¿Ok? Ahora, la otra cosa que es bien importante es que pues la estequiometría es algo que tenemos que considerar porque ahí están los coeficientes estequiométricos. Esa sería la segunda cosa a considerar y que ya lo marcamos ahí en la expresión. Y la tercera cosa es, no importa en qué reacción nosotros estemos calculando la rapidez, no importa si es una reacción de en un paso, en 3 pasos, un mecanismo de reacción, bueno, no importa de qué caso nosotros estemos hablando, la rapidez de reacción siempre va a tener unidades de mol entre litro por segundo. O dicho de otra manera, mol entre segundo. ¿Esas unidades de dónde provienen? Pues de la concentración. La concentración tiene unidades de mol entre litro y el tiempo pues se puede medir en segundos o en minutos. Aquí yo lo puse en segundos, ¿no? Pudo haber sido en minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa qué especie ustedes estén analizando, no importa qué caso ustedes estén analizando, la rapidez siempre va a tener estas unidades. Entonces, ¿sí será posible que ustedes pongan esas unidades siempre? Y si no lo hacen, ¿qué les hago? No recuerda ponerlas. Les recuerdo ponerla. 0. Les ponemos ceros, sí, me encanta eso, poner ceros. Ok, bueno. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Nos pone 10, dice Manuel. ¿Más otro 10? Sale. Esperen, déjenme mirar la siguiente diapositiva. Ahí está. Ahí. Bueno, ¿por qué apareció primero la otra? Bueno. Debió de haber, esa no sé por qué no apareció. Bueno, ahora, la rapidez de reacción es una cantidad que nosotros vamos a poder determinar gráficamente y también numéricamente a través de un cálculo que es relativamente sencillo. Hay 2 formas de determinarlo y va a depender de cómo nosotros estemos haciendo la consideración. La primera de ellas se le conoce como rapidez de reacción promedio y la segunda se le conoce como rapidez de reacción instantánea. ¿Ok? La rapidez de reacción promedio, bueno, lo que voy a platicar lo voy a platicar para el reactante, pero esta misma forma de calcular la rapidez promedio instantánea puede ser trasladada también hacia un producto. ¿Ok? Entonces, yo voy a dar el ejemplo para el reactante, pero puede ir para las otras especies. ¿Qué se basa la rapidez de reacción promedio? Es una manera en la que podemos determinar la rapidez a través del cálculo de la concentración con respecto al tiempo, pero cuando se tiene un intervalo de tiempo definido. Aquí lo que es clave es que nosotros digamos que hay un intervalo de tiempo definido. Y pues como hay un intervalo, quiere decir que debe de haber 2 tiempos, ¿no? Un tiempo 1 y un tiempo 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a determinar la rapidez de reacción? Bueno, pues hay unos pasos a seguir. El primero de ellos sería ubicar en el perfil de concentraciones el intervalo o los 2 tiempos que nos están solicitando evaluar. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso me están solicitando evaluar en un tiempo que han denotado T1 y en un tiempo que han denotado T2. Ubico en el perfil de concentraciones cuál es la concentración que se encuentra asociada para esos tiempos. Por ejemplo, para el tiempo T1 yo tendría entonces la concentración 1 y para el tiempo 2 yo tendría la concentración 2.
Con estos dos, pues yo ya tengo el par de datos que me van a dar las coordenadas de este punto. Y para el punto 1 y este sería para el punto 2. Entonces, normalmente, ¿qué me dicen a mí para calcular esto? Me dicen, calcula la rapidez promedio entre el minuto 2 y el minuto 3. Ok, si me dicen eso, entonces yo voy y busco el minuto 2 y el minuto 3 en el perfil, sobre el perfil de concentraciones, y con ese, si yo me coloco aquí, pues puedo saber cuál es la concentración que tiene A en ese punto y cuál es la concentración de A que se tiene en el segundo punto. ¿Están de acuerdo que ustedes podrían localizar estos dos si se los dijeran? Sí. ¿Sí? Si yo les dijera minuto Sí. 5 y minuto 6, a lo mejor estaríamos por aquí y aquí, ¿no? Supongamos que aquí fueran 10 minutos, aquí sería, no sé, 5 y aquí 6, supongamos, ¿no? Entonces tendrían que localizar los dos puntos que pertenecen al intervalo de estudio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, la rapidez tiene que tener la misma definición que platicamos hace un ratito, ¿no? Entonces, la rapidez, en este caso, va a ser, dado que es un reactante, tiene que tener el signo negativo, que está aquí, tiene que estar normalizado con el coeficiente estequiométrico, que me tienen que decir la reacción de estudio, entonces lo voy a dividir entre 1 entre A, y luego, en este método, las diferenciales las vamos a aproximar como deltas. ¿Ok? ¿Se acuerdan que eso en cálculo lo hacían? En algunos casos. En integrales definidas. Ah, exactamente. Entonces, ahora yo en vez de tener la diferencial, pues tengo los deltas. Entonces, ¿qué tengo que evaluar para tener el valor de la rapidez? Tengo que evaluar el delta de la concentración en ese cambio de tiempo. El del tiempo, pues está bien fácil, porque si me dicen entre el minuto 2 y el minuto 3, pues la diferencia de tiempo. ¿Qué tienen que restar? ¿Cómo escriben los deltas? Tiempo final menos tiempo inicial. Y para la concentración, pues sería lo análogo. Concentración final menos concentración inicial. Fíjense cómo el resto quedó igual, ¿no? Menos 1 entre A quedó igualitito. Pero los deltas, pues son cantidades que se miden como la propiedad en el estado final menos la propiedad en el estado inicial. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Entonces yo tengo que evaluar los deltas. Bueno, gráficamente hablando, el delta T sería este intervalo que está aquí. Este sería el delta T. Y el delta de concentración, pues sería este, ¿no? Entonces, pues nuestra labor sería calcular numéricamente hablando cuál es ese valor de delta. Dado que está sobre el concentraciones, pues yo puedo saber, ¿no? Cuál es el valor que tendríamos para esos tiempos, y lo que únicamente tendría que hacer sería sustituir los valores de concentración que se encuentran asociados para cada uno de estos tiempos, hago esta diferencia y luego multiplico por menos 1 entre A. ¿Qué unidades me tienen que quedar? Mol sobre litros por segundo. Mol sobre litro por segundo, muy bien. ¿Y qué la cantidad va a ser negativa o positiva? Positiva. 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 Bueno, ok. Entonces, cuando me pidan rapidez de reacción promedio, yo tengo que buscar sobre el perfil de concentraciones 2 puntos. ¿Queda claro eso? Porque esto es la diferencia principal con el siguiente método. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Vale. Ahora vamos a platicar sobre la rapidez de reacción instantánea. ¿Ok? A diferencia de la rapidez, acá no se tiene un intervalo de tiempo definido. En la rapidez de reacción instantánea lo que se tiene es un tiempo determinado, ¿no? Entonces hay un tiempo determinado en el cual se desea evaluar la rapidez de reacción. Es decir, para ese tiempo, para ese minuto, se desea saber cuánto se ha formado, cuánto se ha consumido de una especie. Bueno, la ecuación que nosotros vamos a ocupar es exactamente la misma. Rapidez es igual. Ay, perdón, no sé qué pasó. Espérame. Creo que se me movió acá el lápiz. Espérame tantito. Ya. A ver, entonces rapidez es igual a menos 1 entre A por el delta de la concentración de la especie que se está hablando, que es la concentración de A, entre el delta del tiempo. Fíjense cómo es la misma expresión y de hecho del lado derecho, pues me toca exactamente lo mismo, menos 1 entre A
por la concentración de A en el tiempo 2 menos A en el tiempo 1 menos T1. Por la expresión matemática no hay problema. Tanto la rapidez instantánea como la rapidez promedio tienen la misma. Pero entonces aquí es donde uno dice, bueno, a ver, profesor, espéreme, allá arriba usted puso que era solo en un tiempo determinado de reacción. Bueno, sí es cierto que solo lo vamos a hacer para un tiempo determinado de la reacción, pero para que nosotros podamos calcular la rapidez, al final de la historia necesitamos dos valores. ¿Ok? Este método de rapidez instantánea ¿cómo decirlo? Es útil para cuando tenemos reacciones en las cuales no podemos evaluar el perfil de concentración de manera, pues consecutiva, ¿no? Es decir, que pues cada 30 segundos sería por pues, lo deseable, pero a lo mejor hay reacciones que ocurren tan rápido que solo puedo tomar un punto, ¿no? O reacciones que son tan lentas, pues que tengo que tomar puntos muy separados entre sí. Entonces, en esos casos, si no se tiene un perfil de concentraciones que realmente se vea pues bien, que sea útil para calcularlo a través de este método de rapidez promedio, podemos ocupar ese único valor puntual que nosotros obtuvimos en la experimentación y a través de ese valor estimar cuál sería la rapidez para ese tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a buscar el tiempo, o bueno, o sea, o a lo mejor va a ser el único tiempo que yo voy a tener. Imaginen que yo sea el único tiempo que yo pude medir, pues aquí está. ¿Ok? Pero no tengo más puntos hacia acá. Bueno, estos dos ignórenlos porque se quedaron de estos de acá. Pero imaginen que el único punto que pudieron medir fue este. Entonces, pues, ¿cómo voy a hacer el delta con la rapidez promedio si no tengo otro punto sobre el perfil de concentración? Entonces, yo ocupo el método de rapidez instantáneo. ¿Ok? ¿De qué trata este? Bueno, lo primero que hay que hacer es ubicar en en el perfil, digamos aquí en la gráfica concentración contra tiempo, ese punto experimental que yo tengo. ¿Okay? Luego voy a trazar, como segundo paso, voy a trazar una línea tangente sobre ese punto. ¿Cuál es la característica de una línea tangente? ¿Qué les enseñaron en la secundaria? Incluso. Solo toca un solo punto en la curva. Exactamente. Entonces, ese mismo principio lo van a ocupar aquí. Solo debe de tocar en un único punto. Entonces, ¿en cuál único punto debe de tocar? Pues en el que tenemos experimentalmente hablando. ¿Ok? Aquí yo porque lo tengo dibujado, pues el perfil, pues está fácil, ¿no? Pues yo sé que solo debe de tocar por aquí, por eso tiene esta pendiente. ¿Vale? Yo siempre les voy a dar como la línea para muchos datos experimentales, pero a lo mejor en algunos les pido el instantáneo, pero solo para que aprendan cómo se va a desarrollar esto. Entonces, la línea tangente solo toca en ese punto y aquí siempre viene la pregunta, ¿qué tan grande hago la línea? ¿Eso importará? ¿Importa qué tan larga yo haga esa línea tangente? Si la hago hasta acá, por ejemplo, podría llegar hasta acá o podría estar más corta. ¿Eso importa? No ¿Qué? importa porque la pendiente es la misma. Exacto. ¿Ok? Lo que nosotros estamos calculando de manera indirecta en este cociente delta de concentración entre delta del tiempo es realmente estamos calculando una pendiente. ¿Ok? Entonces la pendiente de esta línea recta va a ser exactamente la misma. Entonces no se asusten cuando ustedes tengan que hacer esta medición de rapidez instantánea, pues no importa si hago la línea más larga o más corta, pero ¿qué sí tiene que pasar? Que solamente toque en el punto de interés al perfil de concentración. Entonces, eso pues delimita mucho hacia dónde yo voy a trazar la línea, ¿no? La línea yo no la podría trazar, pues digamos como desde aquí arriba y luego atravesarla así, porque aquí yo ya estaría tocando otros puntos, ¿no? Si la hago más parada. Si la hago más acostada, por estos puntos que están más acá. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, dentro de esa línea tangente, ustedes pueden tomar dos puntos, los que ustedes quieran, y ahí sí va a depender de qué tan larga o qué tan corta hagan esa línea. Pero independientemente de eso, la pendiente resultante de eso va a ser lo mismo. Entonces, yo tomo dos tiempos aleatorios. Estos dos tiempos aleatorios, fíjense cómo están sobre la línea tangente. No están sobre el perfil de concentraciones. Fíjense la diferencia. En el de rapidez promedio, los dos puntos están sobre el perfil de concentraciones, mientras que en el método de rapidez instantánea, los dos puntos que voy a utilizar están fuera del perfil de concentraciones, pero pertenecen a la línea tangente que he trazado.
¿He sido claro en eso? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, a cada tiempo le va a corresponder un valor de concentración en el plano cartesiano. Entonces, yo puedo en el tiempo 1, aquí en este tiempo 1 hay una concentración asociada y aquí en el tiempo 2 hay otra concentración asociada. Yo ya tengo estas coordenadas, pues ya tengo los puntos localizados. Ahora lo que me resta hacer, pues es calcular los deltas, el delta de concentración de A y el delta del tiempo. El delta de concentración es el que está aquí, que sería esta línea vertical, y el delta del tiempo sería la línea horizontal, y sería esta. Aquí con estos dos deltas podemos calcular el cociente y nos daría la pendiente. Haciendo este cálculo y luego multiplicándolo por -1 entre el coeficiente estequiométrico correspondiente, me tiene que dar el valor correspondiente de R. ¿Sale? ¿Queda claro más o menos cómo esto se va a hacer? Sí. 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 ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora, desde el punto de vista de cómo el perfil va evolucionando, ¿dónde ustedes esperarían que los valores de rapidez fueran más grandes? ¿Al inicio, en el medio o acá donde está el final? Al inicio, ¿Por qué al inicio? porque la pendiente sería más pronunciada. ¿De acuerdo? Entonces, al inicio debería de ser la rapidez la más grande porque es donde ocurren los cambios más marcados, ¿no? Si nosotros pasamos de aquí a acá, en este intervalo de tiempo realmente disminuyó la concentración bastante. En cambio, a lo mejor en un intervalo de tiempo similar, si estuviéramos por acá abajo, fíjense cuánto cambió la concentración aquí. Si fuera un minuto también, bueno, 60 segundos aquí, y que también aquí desde aquí a este punto fueran 60 segundos, el cambio de concentración es más grande al inicio. Eso se cumple para cualquier reacción. Al inicio de una reacción es donde tenemos los valores de rapidez más grandes. Entre más alejado del inicio nosotros evaluemos la rapidez, ese valor de rapidez va a ir disminuyendo, como el perfil va teniendo esta forma de la asíntota, ¿no? Ya cuando estamos a tiempos largos. Entonces, si yo deseo evaluar la rapidez aquí contra la rapidez inicial, pues entonces vamos a poder notar que cuando ya tenemos tiempos largos, el equilibrio se está alcanzando y la rapidez con la que esta especie se está convirtiendo es menor. ¿Por qué pasa que la rapidez es menor? ¿Qué les enseñaron en la química general también, por ejemplo, con el principio de Le Chatelier? Y pues, o sea, si se está consumiendo la especie, su presencia disminuye. ¿Eso favorece la formación de los productos? No, No, ¿verdad? al bajar la concentración hay menos especies que pueden reaccionar. Exactamente, ¿no? Entonces, también como que desde ese punto de vista lo podemos ver, es algo que nosotros estaríamos esperando, que entre menos especies haya como función del tiempo, pues también la rapidez con la que ellos se están transformando pues debe disminuir, ¿vale? Entonces, no sé si más o menos ahí le van a encontrar. Sí, o me están dejando aquí solito, bueno, nada más con los que me contestan. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, uno de los valores de rapidez que más en la literatura nosotros encontramos para una reacción son los valores de rapidez inicial. Cuando ustedes oigan rapidez inicial, lo que significa es que es el valor de rapidez que se determinó en los primeros instantes de la reacción, es decir, cuando vienen los cambios más marcados en la concentración, ¿no? Entonces es muy común que se reporten rapideces iniciales. Cuando yo oigo a eso, se refiere que es el valor de rapidez calculado en los primeros instantes de la reacción. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo numérico, ¿no? Porque a lo mejor yo ahí lo platiqué y pues parece todo muy, muy simple ahí. Bueno, vamos a platicar, ¿no? Fíjense, esta gráfica que está aquí es una reacción de descomposición del pentáoxido de dinitrógeno que forma dos productos, el dióxido de nitrógeno y el oxígeno. La estequiometría de la reacción dice que por cada mol de pentáoxido de nitrógeno que se consuma, se van a formar 2 mol de dióxido de nitrógeno y media mol de oxígeno. ¿Ok? Esa es la estequiometría de la reacción que yo voy a analizar. Y me dan como datos los perfiles de concentración de las tres especies. En este caso fue posible que las tres especies fueran evaluadas, su evolución, su cambio, y entonces tenemos tres perfiles. El azul
claro que comienza acá y que es bien fácil de distinguir que es el del reactante porque es el que presenta una tendencia decreciente, debe de ser el del reactante, el del pentaóxido de dinitrógeno. Y ese está localizado aquí. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y el Sí, de los profe. productos, pues el verde y la línea roja. Digo, aquí ya dicen los nombres de las especies, pero por ejemplo, si ustedes no supieran a quién corresponde el verde, a quién corresponde el rojo, pero yo les doy la reacción, ¿ustedes pudieron haber asignado así los perfiles? Que el verde corresponde para el dióxido de nitrógeno y el rojo para el oxígeno. Sí, Sí. por la estequiometría, Sí. ¿no? Sí. ¿Sí? Es Por los evidente, ¿no? coeficientes, ¿no? Exactamente. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Con cuántas veces más se forma el dióxido de nitrógeno con respecto al oxígeno? 4 veces. 4 veces. ¿Ok? Entonces tiene que ser muy evidente el aumento, digamos, en el perfil, que su crecimiento sea mucho más marcado del dióxido de nitrógeno frente al perfil de concentraciones del oxígeno. Entonces, podría pasar que yo les ponga a lo mejor algún gráfico y les ponga a que mencionen cuáles son las especies que corresponden a cada uno de esos perfiles. Pues el tip número 1 es primero distinguir entre reactantes y el tip número 2, fijarnos en la estequiometría. ¿Ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Ahora vamos a calcular la rapidez promedio y aquí lo que dice es que lo vamos a hacer en un intervalo de 300 a 400 segundos, ¿no? Aquí está. ¿Ok? Entonces, ese intervalo de tiempo lo vamos a marcar acá. Bueno, ya había salido el cuadrito, como que me ganó antes, aquí está. Entonces ya localicé el intervalo de tiempo en el que quiero evaluar, recordando aquí que la rapidez promedio es una rapidez que se calcula en un intervalo de tiempo establecido. Para ello voy a localizar los 2 puntos que corresponden para cada perfil en ese intervalo. Si ustedes se fijan, para cada especie hemos marcado el punto correspondiente a 300 segundos y el punto que corresponde a 400 segundos. Aquí están los 2 puntos, ¿no? Entonces ya hicimos el primer paso. En la rapidez promedio, ambos puntos tienen que estar sobre el perfil de concentración correspondiente. Y desde ese punto de vista, pues ya lo cumplimos, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a calcular la rapidez primero para el reactante. El reactante sería el pentaóxido de dinitrógeno. Y entonces aquí ya, bueno, nos pusieron que el cambio en la concentración en este intervalo es menos 0.0019 molar. Y claro, el cambio en la concentración de esta especie es negativo porque es un reactante. ¿Ok? Entonces voy a escribir acá, primero menos, luego me tocaría 1 entre el coeficiente estequiométrico correspondiente, pero el coeficiente estequiométrico del reactante es 1. Entonces por eso no lo puse, quedaría menos 1 entre 1. Y luego arriba me quedaría el delta de la concentración, que quedamos sería menos 0.0. Espérenme. Ya me acordé, espérenme, perdón. Aquí sí simplemente estoy poniendo el cambio en la concentración con respecto del tiempo. Porque ya me acordé que sigue la siguiente diapositiva, perdón. Este que está aquí es simplemente el cambio en la concentración de la especie, que lo que dice aquí es 1.9 por 10 a la menos 3 molar. Aquí está. Y lo voy a dividir entre el delta del tiempo. El delta del tiempo sería 400 menos 300. Eso da 100 segundos. Si yo hago aquí el cociente, pues me va a quedar que es el menos 1.9, pero ahora el exponente va a quedar por 10 a la menos 5 molar por segundo a la menos 1. Y uno ahí dice, bueno, me quedó negativo, pero lo que quiero poner aquí es la razón por la cual el signo negativo que tanto estuve molestando allá que deberíamos de poner a los reactantes tiene que estar. ¿Ok? Entonces voy a hacer énfasis en eso en la siguiente diapositiva. Entonces permítanme dejar ahorita ese valor así. Ahora vamos a calcularlo para el producto, para el dióxido de nitrógeno. ¿Ok? Para el dióxido de nitrógeno me tocaría el perfil verde fuerte, aquí está acá, y el cambio en la concentración es 3.7 por 10 a la menos 3 molar, y es una cantidad positiva porque es un producto y se está formando. Y el intervalo de tiempo pues también son 100 segundos. De tal suerte que la rapidez de formación para el dióxido de nitrógeno es 3.7 por 10 a la menos 5 molar por segundo a la menos 1. Ahora vamos a calcularlo para el oxígeno. En este intervalo, el cambio en la concentración para el oxígeno es 9.5 por 10 a la menos 4 molar, que está escrito acá, y está dividido entre el intervalo de tiempo, que también son 100 segundos. De tal manera que me queda 9.5 por 10 a la menos 6 molar por segundo a la menos 1. ¿Ok?
¿Han entendido cómo se calculan los deltas de concentración y los deltas de tiempo? Que ese es el objetivo principal de esta diapositiva. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora, pues yo venía diciendo, ¿no? Que la rapidez de reacción tiene que ser iguales entre reactantes y productos, pero bueno, uno lo mira así a priori y dice, pero profesor, ninguno de los valores es igual, ¿ok? Si se dan cuenta que si ustedes se quedaran hasta ahí en el laboratorio o en el examen, no estarían considerando todo para poder llegar al valor final que se está solicitando de la rapidez de reacción. Y falta multiplicar por los coeficientes estequiométricos. Por el inverso de los coeficientes, ¿no? Sí. Ok, entonces nos falta ese pequeño detalle. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hacer eso. Bueno, es importante esto porque sí me he topado muchas veces que el problema es que a veces olvidan esto cuando ya vamos un poco más avanzados en el semestre, sobre todo en el segundo módulo, que de repente les ponemos allá a calcular rapideces, de pronto olvidamos a veces eso, ¿no? Entonces, en este caso me tocaría multiplicar por el inverso de los coeficientes estequiométricos y además, para el caso del reactante, que sería el pentaóxido de nitrógeno, multiplicar por un signo menos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Primero para el pentaóxido de nitrógeno. Esperen, ahora no quiere avanzar. Esperen. Ahí está. Para el nitrógeno nos había resultado un valor de menos 1.9 por 10 a la menos 5 molar por segundo a la menos 1. Lo voy a multiplicar por el signo menos porque es un reactante y lo voy a dividir entre 1. ¿Por qué? Porque su coeficiente estequiométrico es 1. Por tanto, el valor de la rapidez que yo debería de reportar debería de ser 1.9 por 10 a la menos 5 molar por segundo a la menos 1. Esto para el reactante. Ahora vamos al producto, al dióxido de nitrógeno. En el caso del dióxido de nitrógeno nos dio 3.7 por 10 a la menos 5 molar por segundo a la menos 1. Este lo voy a multiplicar por el inverso del coeficiente estequiométrico, que en este caso el coeficiente es 2, por lo tanto voy a multiplicar por un medio, y aquí el signo que se antepone a esto pues es positivo porque es un producto. Al yo hacer esta operación, me resulta 1.9 por 10 a la menos 5 molar por segundo a la menos 1. Ahora voy a hacer lo mismo con la rapidez de formación del oxígeno. En ese caso nos había dado 9.5 por 10 a la menos 6 molar por segundo a la menos 1. Lo voy a dividir entre 1 entre 0.5, que básicamente matemáticamente hablando es multiplicar por 2. Entonces me va a quedar finalmente el resultado 1.9 por 10 a la menos 5 molar por segundo a la menos 1. Fíjense cómo ahora sí todos los valores de rapidez han llegado a la misma cantidad. Entonces, esto les deja a ustedes muy en claro que no importa si yo solo puedo evaluar la formación del oxígeno o la formación del dióxido de nitrógeno o el consumo del pentóxido de nitrógeno, es que al final de la historia yo podría reportar el mismo valor con solo dar seguimiento a una de estas especies. ¿Sale? ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el valor que yo tengo que reportar? ¿Los que están acá arriba o los que están acá abajo? Los que están abajo. Los que están abajo. ¿Sale? ¿Hasta ahí todos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, ahora, si yo calculara la rapidez promedio ahora entre 600 y 700, ¿cuánto me daría? A ver, ustedes calculen, 600 y 700 estaría, y lo vamos a hacer para el dióxido de nitrógeno, que es el que está acá arriba. Aquí está, entonces lo primero que hay que hacer es localizar los dos puntos sobre el perfil, calcular la diferencia de concentración y de tiempo. La de tiempo pues está fácil, son 100 segundos, y la de la concentración ya no la dieron. Nos dicen que son 2.2 por 10 a la menos 3 molar, que eso fue lo que aumentó en 100 segundos cuando ya estábamos entre 600 y 700 segundos. ¿Cuánto me debería dar la rapidez? A ver, calcúlenlo. ¿1.1 por 10 a la menos 5? 1.1 A mí por me 10. salió
¿Cuánto les- 1.1 por 10 a la menos 5 a mí también me salió. Sí, también me Ok, salió. ya llevamos varios. ¿El Sí, resto qué también me opinan? salió. Igual A a mí. mí, profe. Sí, concuerdo. Bien. Concuerdan. 1.1 por 10 a la menos 5. Muy bien. A ver, espérenme acá en el chat que dicen. También dicen el mismo valor. Muy bien. A ver, entonces el cálculo quedaría de la siguiente manera. Ahí está el intervalo. Entonces, ustedes dividieron 2.2 por 10 a la menos 3 entre 100 segundos para hacer el delta de concentración con respecto al tiempo o la tasa de cambio de concentración con respecto al tiempo. Y luego multiplicaron por un medio porque el coeficiente estequiométrico de ese producto es 2. Entonces el resultado es 1.1 por 10 a la menos 5 molar por segundo a la menos 1. Ahora sí, si comparamos este valor contra el valor de rapidez que calculamos entre 300 y 400 segundos, ¿cómo es este valor de 1.1 por 10 a la menos 5? ¿Se acuerdan cuánto nos dio en el de entre 300 y 400? Es mayor. Es mayor. Pero es que no me acuerdo cuál era la 10 a la... el otro era 10 a la menos 5 también, 1.9. 1.9 por 10 a la menos 5, ese era el resultado. Muy bien. Pero estaba negativo. No, fíjense, me voy a regresar. Ah, no, ya, sí. Ahí está, ¿no? 1.9 por 10 a la menos 5. Sí, ¿Sí? ya. Ahora Sí. me voy para adelante. A ver. Ahí está. ¿Cómo es este valor de rapidez con respecto al valor que se calculó entre 300 y 400 segundos? Es menor. 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 Y eso es lo que esperábamos, ¿no? Eso es lo que estuvimos platicando, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ah, sí, cierto, sí. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, conforme avanzaba el tiempo, ¿no? Perfecto. Ahora, si yo les pido este cálculo, pero les digo, dime cuál es la rapidez de formación del oxígeno entre 600 y 700 segundos, ¿ustedes qué me contestarían? ¿Que sería igual, profe? El mismo. ¿Al mismo de cuál? El mismo intervalo de tiempo. Ajá, ¿y cuál sería el resultado? 1.1 por 10 a la menos 5. 1.1 por 10 a la menos 5. Eso quiere decir que aunque a lo mejor yo no les diera el perfil de concentración, imagínense que aquí estuviera en blanco, aquí que no lo pudiéramos ver, pero ustedes sí pueden calcular el del dióxido de nitrógeno. Punta fuera sobre el oxígeno, sí lo podrían calcular a través del dióxido de nitrógeno, ¿están de acuerdo? Y luego establecer que esta rapidez pues es equivalente a la que tendría el oxígeno en ese mismo intervalo, 600 y 700 segundos. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces nuestra conclusión ahí está. Es más lenta la reacción en este intervalo de tiempo de 600 a 700 segundos con respecto a el tiempo de 300 a 400 segundos. Si yo les dejara entonces calcular la rapidez entre 100 y 200 segundos, ¿ustedes qué esperarían hallar? Que sea más rápido. Fuera mayor. Que fuera más grande. Que fuera más grande que 1.9 por 10 a la menos 5, ¿no? ¿Cuánto? No sé, pero más grande que ese número yo de esperar. Y no importa con quién yo lo calcule. Perfecto. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué, por ejemplo, en el intervalo de 600 y 700, a pesar de que la rapidez pues es la misma para todo el cambio de concentraciones de las diferentes especies, se ve la curva, por ejemplo, la verde, se ve como mucho más pronunciada hacia arriba que la roja? Fíjate que eso tiene que ver por el zoom. Acá ¿cuántas veces es menor el cambio del oxígeno con respecto del dióxido de nitrógeno? Es 4 veces menor, ¿no? 4 veces menor. Entonces, si aquí tú la escala la llevaras hasta 0.01, el perfil rojo lo veríamos como el perfil verde. Ah, ok, entonces nada más es por perspectiva de la gráfica. Exacto, porque como el otro es muy grande, digamos, con respecto del rojo, pareciera ser que la línea roja como que es menos curva, ¿no? Sí, Sí, pero digo, si la ahí nada más te enfocas en el oxígeno, vas a mirar esa misma tendencia. Obviamente los valores pues, te van a ser 4 veces más pequeños que el del dióxido de nitrógeno, puntualmente hablando en la concentración, ¿no? sí, claro.
¿Sale? Sí, va, gracias. De nada. Bueno, pues entonces ya sabemos calcular rapidez promedio. Ahora vamos hacia la rapidez instantánea, ¿no? A ver, acá les doy un perfil de concentraciones para una reacción que dice A que pasa a los productos P. Allá pueden ser varios productos, no necesariamente solo uno, varios productos. ¿Ok? Desde ese punto de vista, pues bueno, tenemos solo el perfil ahora para el reactante o para el producto. ¿Ustedes qué me dirían? Reactante. Del reactante, ¿no? Y entonces, pues ahí me dicen, como función del tiempo, es una reacción, pues que en 8 minutos básicamente casi, ¿no? Ya en esta zona que estamos acá, el cambio en la concentración realmente es más pequeño con respecto al cambio que se puede observar al inicio de la reacción entre el primer minuto. ¿Ok? Pero acuérdense, la rapidez instantánea es una medida que se determina en un punto único del perfil de concentraciones. En este caso, bueno, la ecuación que vamos a ocupar es exactamente la misma, rapidez igual a la tasa de cambio de concentración con respecto al tiempo, y bueno, para el cálculo también hay que considerar la estequiometría y qué tipo de compuesto es. Esta es como general, ¿no? Esta es como la que aplica para cualquier especie, pero luego los otros ya la ponemos en específico, en este caso para el reactante, con el signo negativo. Me piden particularmente hablando que en 360 segundos yo determine la rapidez instantánea que tiene esta reacción. 360 segundos, ¿cuánto es en minutos? 6. 6. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran los pasos que platicamos para poder determinar la rapidez instantánea? ¿Te acuerdas? Pues solo elegir el punto que nos dan y pasar la tangente, ¿no? Ok, entonces yo tengo que localizar el punto de interés. En este caso, mi punto de interés es el minuto 6. Y lo siguiente que yo debería de hacer, primero salieron los resultados. Bueno, salió el spoiler primero. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es localizar el punto del minuto 6, trazar mi línea tangente, considerando que no debo de tocar ningún otro punto del perfil, y luego yo seleccionar 2 puntos, ¿no? Ahí recuerden, esos 2 puntos pueden ser de manera, pues cada uno puede elegir diferentes valores. Yo, así como está la gráfica, pues me parece muy conveniente escoger los puntos que estén sobre las líneas punteadas, ¿no? Porque sobre estas líneas punteadas, pues como que yo puedo saber más o menos allí los valores, ¿no? Más cercano a que si todo estuviera, si yo eligiera, por ejemplo, el punto aquí, ¿sí ven mi cursor? Sí. Podría yo elegir un punto aquí, ¿están de acuerdo? No hay ningún impedimento para que yo tenga un punto aquí, pero con respecto a que yo lo elija aquí, fíjense, si yo lo elijo aquí, menos una de las dos variables, ¿no? Por ejemplo, aquí 7 minutos y la concentración, pues bueno, más o menos puedo saber cuánto es si me fijo en la parte de arriba, no en la horizontal. En cambio, si yo elijo un punto aquí en el medio, pues no tengo fijo ni el tiempo ni la concentración, ¿están de acuerdo? Entonces es por conveniencia. Y lo mismo hice con el otro punto. Lo fijé aquí porque aquí está el minuto 5, ¿no? Y luego ya nada más tendría que dar lectura yo a la concentración. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Y luego, ¿qué hay que hacer? Pues tener las coordenadas de estos puntos. Ok, las coordenadas del primer punto, bueno, el primer punto, acuérdense que vamos a elegir siempre, pues es el tiempo 2. Entonces, pues el tiempo 2 en este caso, pues siempre va a ser el de mayor valor, pues va a ser este. Entonces, las coordenadas de este punto, de acuerdo a lo que yo tengo acá, es que en el minuto 7 la concentración vale 0.245 por 10 a la menos 5 molar. Entonces, pues yo me paro aquí y pues la línea horizontal marca 0.25. Entonces, pues un poquito más abajo, digo, aquí realmente sí lo pueden hacer con regla y lo pueden hacer con más cuidado, pueden medir. Pues aquí con el programa que hice que se llama Origin, allá me marcó esto, ¿no? Que era 0.245. Y pues 10 a la menos 5 porque la etiqueta del eje Y lo marca. Dice que es por 10 a la menos 5 la unidad. ¿Ya lo miraron acá arriba? Sí, profe. Entonces tengan cuidado con esas etiquetas, ¿no? Que luego ponemos. Entonces, esas serían las coordenadas del punto 2. Y las coordenadas del punto 1, pues sería minuto 5. Aquí está. Y en el eje Y me marca que la concentración es 0.6. Y pues sí, porque la línea horizontal que está aquí es 0.5, ¿no?
Entonces aquí es 0.6. Si ustedes quieren aprender a ocupar Origin, ahí hay una herramienta bien fácil que uno le pone aquí el cursor y te dice las coordenadas de cualquier punto en el plano cartesiano. O sea, no importa dónde estés tú localizado, te da los valores. Yo con eso hice esto y son estos valores, ¿no? Bueno, entonces, el valor de R que me da, si alguno de ustedes puede corroborar esto, es esta diferencia de 0.245 menos 0.6, ambos por 10 a la menos 5, por eso lo factoricé, entre 7 menos 5 minutos, y multiplicado por menos 1 entre 1, 1, porque el coeficiente estequiométrico de A es 1, y negativo, pues porque es un reactante. Me dio esta R de 1.78 por 10 a la menos 6, molar por minuto a la menos 1. ¿Alguien lo podría corroborar? Sí, profe, sí da eso. Sí da eso. Sí, Ok, profe. muy bien. Luego me preguntan que en qué unidades ustedes deberían de dar los resultados, si en minutos o en segundos. Básicamente, duda. Bueno, nosotros no tenemos uno predilecto. Casi siempre expresamos las unidades en las unidades que nos den las gráficas, ¿no? O los datos experimentales, ¿no? Pero no pasaría nada si aquí ustedes lo representan en segundos. O sea, la respuesta no podría estar mal. ¿Ok? Sí, profe. Ok, bueno. Ahora vamos a, bueno, entonces ya quedó claro la diferencia entre rapidez instantánea y rapidez promedio. Entendemos para qué queremos la rapidez como un valor a calcular en la cinética química. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora, la rapidez también tiene una forma de escribirse matemáticamente hablando y aquí lo vamos a relacionar con la molecularidad. ¿Se acuerdan que el tema de molecularidad venía un poco más abajo en el temario cuando se los platiqué? Pero bueno, aquí creo que este es un momento de juntarlo porque vamos a platicar de varios conceptos también de esto. Y entonces, la molecularidad tiene que ver con el número de moléculas de reactantes que participan durante una reacción de estudio. ¿Ok? Entonces, yo cuando quiero hablar de molecularidad me tengo que fijar cuántas moléculas van a reaccionar. Por ejemplo, si una molécula va a reaccionar, que fue como el caso que ahorita vimos que A se transforma en N cantidad de productos, aquí siempre acuérdense, P es productos, pueden ser uno o más. Si A se descompone en estos productos, a esta reacción se le va a denotar como unimolecular. Entonces, cuando yo oiga que una reacción es unimolecular, me estoy refiriendo a que únicamente hay un reactante en esa reacción. ¿Ok? Ahora, si hay dos moléculas que van a reaccionar, entonces a esa reacción se le va a denotar como bimolecular. Pero aquí podemos ver dos casos. Puede ser que dos moléculas de la misma especie reaccionen entre sí para formar los productos, o puede ser que dos moléculas de diferente naturaleza, como A más B, reaccionen y formen al producto de interés. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Todo bien, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ahora, estos dos casos, ambos son clasificados como reacciones bimoleculares. Ahora, termoleculares o trimoleculares, pues siguiendo este orden de ideas, termolecular o trimolecular, tiene que ver con la idea de que tres moléculas reaccionen entre sí. Pueden ser tres moléculas de la misma especie, o aquí puede haber, bueno, yo aquí puse tres opciones, pero puede haber más opciones, ¿no? Que tres moléculas reaccionen, por ejemplo, dos de A y una de B, o por ejemplo, tres de diferente naturaleza, A más B más C. Les digo, puede haber, por ejemplo, en vez acá arriba podría ser A más 2B, ¿no? Por ejemplo, también podría ser esta, pero bueno, al final la historia sería que hubiera una molécula de una especie y dos moléculas de otra especie. El objetivo es que al final ustedes entiendan de que si hay tres moléculas, esa reacción es termolecular. ¿Sale? ¿Qué tan fácil es que ocurran las reacciones entre más moléculas haya? Pues cada vez es más difícil, ¿no? Entre más participantes tengamos, más difícil que esa reacción química ocurra así como la estamos escribiendo. De entrada,
si ustedes se fijan, como yo he escrito las reacciones que están aquí, todas son reacciones directas. Es decir, que A se transforma en los productos, que 2 moléculas de A se transforman en el producto P, aquí que 2 moléculas de A se transforman en P. ¿Se dan cuenta? O sea, así como lo he escrito es que pareciera ser que se encuentran, reaccionan y forman a los productos en un único paso. Entre más participantes haya, pues está más difícil. ¿Cuál sería la probabilidad que 3 moléculas, por ejemplo, se encuentren, choquen, pero además choquen en digamos, en la forma orientada necesaria para que entonces ese choque sea capaz de formar el producto deseado? Porque aquí también hay que tener en cuenta que no todos los puntos de una molécula son reactivamente buenos para la reacción de estudio. A lo mejor para una reacción hay un radical que está localizado en esta parte superior de la molécula y ese es exactamente el único punto en donde debería de chocar con esta, ¿no? Y a lo mejor esta otra solo tiene la reactividad en la parte de la bolita negra, ¿no? Entonces tienen que orientarse las bolitas negras con este punto que está acá arriba y entonces no necesariamente que se encuentren es el único requisito para que se forme el producto deseado. Entonces se tienen que encontrar, luego tienen que chocar, pero además tienen que estar acomodados en la forma adecuada para poder formar el producto. Fíjense cómo ya puse 3 requisitos y ahí energético, con cuánta energía chocaron. Entonces son muchos requisitos. La realidad es que cada vez que nosotros tenemos mayor número de componentes en una reacción química, la probabilidad que esa reacción ocurra en un solo paso es menor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, por ejemplo, que choquen 4 moléculas será aún menos probable. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Ok? Entonces va a ser muy difícil que ustedes en la literatura encuentren reacciones con más de 4 moléculas que reaccionen en un solo paso. O sea, que reaccionen de manera directa, que no haya más, ¿no? Bueno, ahora les voy a presentar la otra manera en la que nosotros escribimos algo que se conoce como la ley de rapidez. ¿Ok? La ley de rapidez es la manera en la que nosotros hacemos la relación de la rapidez con la concentración de los que están participando en la reacción. Normalmente en la ecuación de rapidez únicamente se escriben las concentraciones de los reactantes. Esa es la forma más común. O sea, cuando yo voy a escribir una ecuación de rapidez, yo voy a escribir casi siempre con la concentración de los reactantes. Una ecuación de rapidez tiene la siguiente forma. Siempre va a ser igual, la rapidez va a ser igual a una constante y a la concentración de los reactantes que nosotros vamos a tener en nuestra reacción. Por ejemplo, en el primer caso solamente hay un reactante. Entonces, la rapidez para esta reacción se puede escribir como R es igual a la constante K multiplicado por la concentración del reactante, en este caso A. Solo hay un reactante, entonces lo escribo. Entonces, la ley de rapidez se escribe así. R es igual a K por la concentración de A. Ahora, para la reacción bimolecular, vamos a seguir este mismo orden de ideas. Pero, ¿qué diferencia hay? ¿Cuántas moléculas están participando, no? Entonces, en este caso, la ecuación de rapidez va a ser igual a esta constante K, que ahorita vamos a platicar, bueno, vamos a decir su nombre, y multiplicada por la concentración de A, pero fíjense cómo el coeficiente estequiométrico de la reacción ahora aparece aquí, ¿no? También en esta apareció, aquí ¿cuál es el número que debería de aparecer como exponente? 1. 1, ¿ok? Entonces la ecuación de rapidez es una ley de potencias, ¿no? Esa ley de potencias corresponde a la concentración de la especie de interés elevada al coeficiente estequiométrico que tenga en la reacción de estudio. Entonces es por eso que en el primer caso escribimos K por la concentración de A elevado a la 1. En el segundo caso escribimos R es igual a K por la concentración de A porque es la única, pero aquí tiene que estar elevado al cuadrado. Ahora, en el siguiente caso, pues yo debería escribir R es igual a K por la concentración de cada una de las especies y cada una de esas concentraciones elevada al coeficiente estequiométrico que nosotros tenemos. Ahí sería 1 para A y 1 para B. De tal suerte que la ley de rapidez, fíjense cómo estoy diciendo, la ley de rapidez va a ser igual a K por la concentración de A elevado a la 1
por la concentración de B elevado a la 2. Ah, perdón, a la 1 también. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Todo Sí, bien. profe. ¿Sí? Ok. Ahora, para el caso termomolecular, pues yo voy a escribir R es igual a K por la concentración de A elevada al cubo, porque hay 3 moléculas, hay un coeficiente 3 aquí. En el siguiente caso me tocaría R es igual a K por la concentración de A elevada al cuadrado, por la concentración de B elevado a la, que son sus coeficientes estequiométricos. Ahora el tercer caso tengo A, B y C, cada uno de ellos elevado a un coeficiente 1. Eso quiere decir que la ecuación de rapidez tiene que, la ley de la ecuación de, si la ley de rapidez tiene que ser R es igual a la constante K por la concentración de A, por la concentración de B, por la concentración de C, cada uno de ellos elevado al coeficiente 1. ¿Ok? Se dan cuenta cómo las leyes de rapidez las estamos escribiendo como un producto entre una constante y las concentraciones de los reactantes que están siendo partícipes de la reacción, y además considerando a la estequiometría, o dicho también de otra manera, a la molecularidad de las reacciones. Fíjense cómo esos números que están ahí están hablando del número de moléculas que están participando. Si yo solo les mostrara esas ecuaciones de rapidez y les dijera cuántas moléculas están reaccionando, pues ustedes me lo podrían decir, ¿no? Sin tener esta parte de la tabla, si solo yo les mostrara por ejemplo, en este caso, ¿cuántas moléculas de A están participando? 3. 3. 3. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones de rapidez, cuando nosotros las escribimos, nosotros damos seña de, 1, de cuántas especies están participando como reactantes, y 2, damos seña también de cuántas, pues de qué tipo de especies, ¿no? Están participando. Si es una, si son 2, si son 3, y cuántas moléculas tenemos de cada una. ¿Sí lo ven? ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, bueno, ahora, de esta ecuación de rapidez vienen los siguientes conceptos que vamos a mirar en la siguiente clase. El primero de ellos es esta constante K. Esta constante K, ¿cómo se llama? Bueno, la K es una constante de proporcionalidad que se le conoce constante de rapidez de reacción. ¿Ok? Esta constante de rapidez de reacción, al ser una constante de proporcionalidad, pues va a tener no solo un valor diferente para cada tipo de reacción, sino además unidades diferentes. Porque, ¿qué acordamos en la clase del día de hoy? La rapidez, sin importar en qué reacción estemos hablando, ¿qué unidades va a tener? Mol sobre litro segundo. Mol sobre litro segundo. Las unidades para todos estos casos va a ser que R de unidades de mol entre litro por segundo. Pero fíjense del lado derecho, nosotros acompañando a la constante de proporcionalidad, que básicamente cuando nosotros agregamos una constante de proporcionalidad es que estamos diciendo que la variable de interés, en este caso la rapidez, es proporcional al cambio en la concentración de estas especies, ¿no? Es lo que estaríamos diciendo, por eso agregamos esta constante. ¿Se acuerdan de eso cuando ustedes agregan una constante de proporcionalidad? Es porque hay una relación, la variable que está del lado derecho y la variable que está del lado izquierdo de la expresión matemática que tenemos. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Ok, pero entonces fíjense qué unidades tiene aquí este término de concentración. Mol por litro. Mol por litro. Y ahora me voy al caso extremo. Aquí. Mol cúbico por litro cúbico. Exactamente. Entonces, ¿quién va a ser el encargado de ajustar las unidades para que siempre la R nos den unidades de mol entre litro por segundo? La constante. La constante K. ¿Ok? Entonces, la constante de proporcionalidad sí es bien importante, va a tener un valor diferente, pero no solo eso, también unidades. Entonces, la próxima clase vamos a aprender cómo saber y determinar las unidades de la constante de rapidez de reacción. Ese es uno de los conceptos que vamos a analizar. El siguiente concepto que vamos a analizar es cómo se llaman estos exponentes. Los exponentes que acompañan a la ley de rapidez de reacción se le conoce como reacción. ¿Ok? Este orden de reacción es el exponente que está siendo elevado para cada una de las concentraciones de los reactantes que aparecen en la ecuación de rapidez. Entonces, por ejemplo, el orden para la reacción de hasta arriba es 1. El orden para esta reacción es 2.
Pero ¿qué pasa cuando tengo dos reactantes? ¿Cuántos órdenes de reacción tengo? Ahí hay uno global y uno para cada reactante, ¿no? Exactamente. Entonces aquí viene como otro concepto. Cuando hay más de dos especies, ahora tenemos algo que se conoce como orden parcial y orden global. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a platicar sobre la constante de rapidez de reacción, sobre el orden de reacción y sobre un concepto que está ligado estrechamente con la molecularidad, que se le conoce como, bueno, aquí, bueno, aparece acá en la siguiente, aquí, reacciones complejas, y también vamos a ver de reacciones. Bueno, ahorita nada más les pongo estos dos. Vamos a ver la diferencia entre reacciones complejas y reacciones elementales y vamos a hablar sobre los órdenes de reacción y sobre la constante. ¿Qué unidades tendría la constante en algunos de estos casos? ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a hablar sobre esto. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí le paramos el día de hoy. ¿Quedó alguna duda, algo en lo que quieran que rápidamente me regrese? ¿O Sí, quedó? Dígame. una pregunta. En esa expresión de ecuación de rapidez solo aplica para reacciones elementales, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en la próxima clase voy a ver eso justamente, reacción elemental y reacción compleja. ¿Ok? Son los 4 conceptos que nos faltan analizar. ¿Vale? De acuerdo, gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Le podemos parar acá? Por mi parte no hay duda, profe. Ok, perfecto. Sí, todo muy claro. Muy bien. Bueno, pues de todas maneras, al final de la sesión de la próxima clase les voy a mandar un documento PDF para que ustedes lo lean. Pero bueno, esto los mando en la siguiente sesión. Nos miramos entonces el jueves, el martes, perdón, y que tengan buena tarde. Cuídense. Igualmente, Hasta profe. luego, profe, Gracias, gracias. profe. Hasta luego. El Gracias. ejercicio Profe, una que Gracias, hasta luego. viene al final del video, ¿lo vamos a enviar o solamente lo hacemos como para nosotros? Ah, lo que viene. No, solo háganlo para ustedes si quieren. No, eso no es necesario. O si quieren en la serie cuando Luis se las mande, lo agregan. Ok, gracias. ¿Vale? Bueno, Profe, una cuídense. pregunta. Ah, dígame. ¿Aún le quedan formatos o ya los dio todos? Ah, no me lo sé. A ver, permítame. Voy a parar la grabación. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.